En nuestra lección de esta semana, este día vamos a hablar sobre Cristo, poder y sabiduría de Dios. Recuerden que estamos contrastando estos puntos de vista y que dependiendo del lugar desde donde nos situemos, así vemos la sabiduría de Dios. Si estamos del lado de aquellos que aceptan que necesitan salvación, Cristo es poder y sabiduría. Pero si nos situamos del lado de aquellos que no consideran necesitar salvación, entonces nos parecerá una locura el mensaje del Evangelio. Esto es lo que está contrastando Pablo y nos parece muy importante para comenzar nuestro estudio de estas dos cartas, porque Pablo lo dice, lo único que se propuso fue conocer a Cristo y Cristo crucificado. Es decir, el tema de la cruz debe ser tan importante para nosotros que nos ayude a comprender todo lo demás. De hecho, la cruz es central en el tema del gran conflicto y la cosmovisión del gran conflicto, que es la que deberíamos tener cuando vamos a las Sagradas Escrituras, porque es la cosmovisión que desde Génesis hasta Apocalipsis recorre toda la Biblia, la cosmovisión del gran conflicto, que vivimos en un mundo en el que está desarrollándose una batalla espiritual a una escala que no imaginamos, y ese punto de la cruz en la historia no solamente es un punto, es un momento en la historia que fue crucial, un parteaguas, dicen, ¿no? Fue crucial porque ahí Cristo derrotó a las fuerzas del mal y pronto volverá por segunda vez para poner fin de una vez a la historia del pecado. Así que vamos a orar para poder desarrollar un poco más algunas ideas sobre esto que implica la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría humana que intenta quitar a Dios de la ecuación. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos para poder comprender qué es lo que tú nos estás diciendo a través del apóstol Pablo respecto a la verdadera sabiduría que nos lleva a la salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero comenzar destacando el hecho de que Pablo no está hablando aquí de no tener conocimiento. Lo voy a decir de otra manera. Pablo no está abogando por cristianos que sean incultos ni está diciendo que los cristianos deben ser personas que se nieguen a aprender sobre las cosas que pues se puede aprender en el mundo. No es ese el punto. De hecho, él en otra carta dirá: escudriñadlo todo, retener lo bueno. Él mismo era un practicante de eso, y se lo ve en su discurso de Atenas, allá en Hechos. Ese discurso demuestra que tenía un conocimiento muy amplio también de la cultura y de los escritores griegos. Y estoy destacando esto porque el punto no es el conocimiento. Tú puedes encontrar muchas cosas buenas cuando estudias, cuando lees, y las mejores ideas tal vez vengan de lugares menos esperados, de los más insospechados lugares. El punto que está destacando Pablo es que cuando la sabiduría humana intenta competir con la sabiduría de Dios e intenta quitar a Dios de la ecuación, entonces se vuelve una necedad. Ese es el punto de vista que se está contrastando. Mientras que los seres humanos tenemos nuestras expectativas de cómo quisiéramos que las cosas fueran lejos del plan de Dios, en tanto que eso sucede, no podemos esperar realmente vivir una vida sabia, pero tal vez a nuestros propios ojos seremos sabios, porque pensaremos que nuestro camino es el mejor, pero la Biblia lo dice muy claro: así como están de distante el cielo y la tierra, así están de distante los pensamientos de Dios de nuestros pensamientos. Nuestras ideas no alcanzan jamás a ver todo el plan de salvación y todo lo que implica el plan de salvación. Por eso es que los seres humanos han comenzado a decir, no hoy, sino que en la historia, que el mensaje de la cruz es una locura. Claro, no lo entienden porque no entienden la gran controversia, la gran cosmovisión detrás de todo lo que sucede en este mundo, que es esta gran controversia. Y como lo decía esta semana, si yo no creo que tengo que arrepentirme de algo porque no siento que mi vida esté afectando a otros porque yo no he pecado, según la concepción humana, porque el pecado tal vez sea una construcción o algo por el estilo, según las ideas humanas, entonces tampoco necesito un salvador. La idea de un salvador se vuelve una locura.
Pero cuando estamos situados en el punto de que reconocemos nuestra necesidad de Dios, porque nos damos cuenta que por naturaleza el ser humano está en rebelión contra la voluntad de Dios, pero solo Cristo puede tender ese puente entre nosotros y el cielo. Entonces Cristo es poder, es sabiduría, porque nos damos cuenta que cuando el mundo estaba totalmente perdido y estaba condenado, Dios halló una solución y en Cristo podemos tener salvación. Eso es lo que se está destacando en estos pasajes que hemos estado leyendo estos días y que hemos repasado, ¿no? Y la idea de repasarlos es para que nos quede claro el contraste que está haciendo Pablo. Noten de nuevo el verso 18 de 1 Corintios 1. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Luego tenemos aquí el verso 24. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, noten que esto es inclusivo, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque al poner el foco en Cristo, nos damos cuenta de que la solución de Dios para el problema del pecado es, como dicen los matemáticos, es elegante, es sencilla desde un punto de vista, voy a decirlo así, práctico, pero es sumamente elegante y al mismo tiempo contiene toda la complejidad que implica que una persona, pero en este caso no es cualquier persona, ¿verdad? Pero vamos a decirlo así, una persona pueda solucionar el problema que toda una raza tiene, el problema del pecado. Pero esto es porque Dios se hizo cargo de llevar, y esto lo va a decir Corintios también, sobre su cuerpo nuestros pecados, a través del Señor Jesucristo. Así que Cristo es poder y es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo se reconoce la brillante y elegante respuesta de Dios al mayor problema que nosotros tenemos. Claro que enfrentamos crisis de toda índole. De este lado de la eternidad enfrentamos enfermedad, problemas familiares, problemas económicos, pérdidas de trabajo, tantas cosas que nos afectan. Pero esos no son nuestros mayores problemas. Estos están derivados del mayor problema que es el pecado. Entonces Cristo viene y dice, yo voy a solucionar el mayor problema. Claro, mientras todavía estemos de este lado de la eternidad, enfrentamos algunas situaciones, pero el Señor mismo nos dice, hijos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que confíen en la paz que yo les puedo dar de cara a la gran promesa que tenemos de que Cristo vuelve por segunda vez para poner fin de una vez por todas al mal, al pecado, y con eso a la muerte, al dolor, a la enfermedad, a todo aquello que nos ha causado tristeza. Así que noten, estos pasajes destacan claramente que el mensaje de la cruz es poder. Cristo es poder, porque al morir Jesús en la cruz del Calvario, Él hace posible nuestro regreso al hogar, algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Cristo lo hace posible. Es decir, en Cristo vemos cómo se resuelve, yo quiero volver a enfatizar esto, todo el problema que tenemos en el universo. Un problema que nosotros no podemos resolver y un problema que Satanás puso delante de Dios como insoluble. Como decía ayer, era como ponerle un supuesto jaque mate y Satanás dijo, aquí está, yo ya logré lo que quería. Y sin embargo Dios dice, no, aquí está mi movimiento y esto es un jaque mate. Con Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado. Ahora, los seres humanos, tristemente, seguimos intentando querer sacar a Dios de la ecuación. Justamente este día me apareció en el feed de noticias, porque sigo noticias que tienen que ver con ciencia, economía y cosas por el estilo, una noticia muy interesante que combinaba ciencia y economía, porque hablaba de un multimillonario, me voy a reservar el nombre, que desde hace años tiene su lucha y su frente contra el envejecimiento, porque él quiere vivir para siempre y va a usar todo su dinero y toda la capacidad tecnológica que pueda comprar con su dinero para, no es el hombre más rico del mundo, pero para lograr detener el envejecimiento. Incluso
según estaba leyendo la noticia, ha practicado transfusión de plasma de su hijo adolescente, con tal de resolver el problema de la muerte, que es un problema asociado al pecado. Pero lo curioso es que la noticia decía que su cuerpo ha desarrollado un problema autoinmune. Toda enfermedad autoinmune significa que el cuerpo se está atacando a sí mismo y él está desarrollando una gastritis autoinmune que está destruyendo su cuerpo. Después de hacer tantos experimentos consigo mismo, ahora su cuerpo comienza a atacarlo. ¿Y qué es lo que va a resultar de esto? Según lo que estaba leyendo en el artículo, que finalmente va a darle un cáncer de estómago y pues ya sabemos lo que sucede. El cáncer es una enfermedad que hasta el día de hoy pues tiene tratamientos, pero puede remitir en algún punto, pero finalmente está dañando el cuerpo, porque por mucho que los seres humanos, con dieta, con alimentación, con tecnología, con dinero, por mucho que los seres humanos querramos revertir el problema de la muerte ocasionado por el pecado, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Claro, quien tiene mucho dinero puede alargar su vida un tiempito más, comprando tiempo con los mejores médicos y todo eso. Pero me recuerda mucho la historia de Alejandro Magno, ¿no? Que contaba el hecho de que los médicos tenían que cargarlo para que la gente pudiera darse cuenta que nadie puede contra la muerte. Resumiendo la historia, tú puedes buscar la historia de Alejandro Magno y los médicos. Pero estoy destacando esto porque los seres humanos, al sacar a Dios de la ecuación, están intentando arreglárselas sin Dios y ponen todo su intelecto con tal de conquistar Marte, con tal de conquistar la Luna, con tal de salir de este mundo. Y justamente eso es lo que dice Pablo. Todo eso al final es necedad. Eso es necedad. Porque la sabiduría de Dios tiene una respuesta elegante. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en Él y tienes salvación. Pero eso significa reconocer mi responsabilidad, y ahí es donde la gente dice, no, eso es una locura. Notas los dos puntos, ¿verdad? Así que aquí el punto es de qué lado estamos nosotros. ¿Es Cristo poder y sabiduría de Dios para nuestras vidas? Bueno, si es así, escríbelo ahí. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Puedes escribirlo en los comentarios. Porque eso es Dios. Eso es Cristo. En Cristo vemos la solución al problema del pecado. Y note que si tú sigues leyendo el texto, ahí habla justamente que Dios por eso a veces hace cosas que a los seres humanos les parecen extrañas. Una cuestión de expectativas que ya vimos en la semana. Y lo ha hecho incluso con nosotros. Nos ha elegido no porque seamos los mejores en el sentido de los más intelectuales, los más doctos. Vuelvo a enfatizar ese punto. No significa que Dios no espera que nosotros nos desarrollemos. Necesitamos crecer intelectual, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Necesitamos desarrollar todo nuestro potencial. Todo eso está bien. Pero no es ese el foco por el cual Dios nos elige. Dios nos elige para mostrar que aquello que le parece una locura al mundo, al poner nuestra fe en el único que puede solucionar el problema de nuestro pecado, esa es la verdadera sabiduría, porque significa confiar en el único que de verdad tiene la solución para el gran problema que enfrentamos. La otra opción, si lo puedo usar esta palabra, la otra opción es confiar en lo que dicen los seres humanos. Confiar que si nos vamos a Marte, la humanidad se va a salvar. Confiar que si este multimillonario tiene éxito y logra hackear su cuerpo para vivir para siempre con tecnología, pues vamos a poder vivir para siempre. Pero esa es la historia de la humanidad desde siempre, ¿no? Por eso es que se inventaron religiones con reencarnación o con vida más allá de la muerte de forma incorpórea, o esas ideas platónicas de que que somos seres espirituales que vinimos a encarnar un cuerpo, pero cuando morimos nos vamos de nuevo, entonces nunca morimos, ¿no? Todas esas ideas tienen como base el pensamiento de que no necesitamos a Dios. Por lo tanto, para este tipo de pensamiento, confiar en que Dios ha encontrado la solución al mayor problema que tenemos es una necedad. Pero por eso Pablo está contrastando.
Pablo nos está diciendo, si confías en Cristo, ahí está tu seguridad. Si confías en Cristo, tu vida está segura por la eternidad. Hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a confiar en Cristo. Esto no significa, quiero volverlo a enfatizar, renunciar al pensamiento. No significa renunciar a nuestros cerebros. Significa que ahora aprendemos a ver las cosas desde la óptica de la revelación divina. Porque como dice Pablo, las Escrituras nos hacen sabios para salvación. No es que vamos a dejar las escuelas, las universidades y ya no vamos a estudiar. Hay que aprender de la vida, pero recuerda filtrarlo todo a través de la revelación de Dios, del plan que tiene para tu vida. Recuerda que ayer lo dijimos, el plan de Dios es perfecto. Hoy puedes escribir ahí, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y vamos a orar por eso. Te damos gracias, querido Padre, porque Cristo es poder y sabiduría. Y en Cristo está la solución a nuestro problema real, el problema del pecado. Gracias por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario con su muerte, pero también gracias por su resurrección que le puso el sello de victoria a ese sacrificio. Por eso en esta hora pedimos, Señor, ayúdanos a mantenernos tomados de tu mano. Permítenos enfocarnos en Cristo y mirándolo a Él, poder avanzar hasta el final con la seguridad de que en ti estamos salvos. Gracias, Señor, por darnos tan precioso regalo inmerecido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.